4 y 5. Y dice así la Escritura, Gálatas 4, a partir del verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Esta es la lectura de la palabra de Dios. En el guión de cualquier buena película de acción, el guionista siempre sabe el tiempo preciso, la forma adecuada y el propósito exacto en el que debe introducir a su personaje principal, a su héroe, que va a arreglar todo absolutamente. La historia de la Navidad nos muestra cómo Dios introduce en el guión de este mundo que está en aprietos, al personaje principal de la historia, en el tiempo preciso, en la forma adecuada y con el propósito exacto para arreglarlo todo. Y yo quisiera destacar en esta mañana brevemente 3 puntos a partir del texto que hemos leído y compartiré 2 pensamientos en cada uno de ellos. Vamos a ver que el Hijo de Dios vino en su tiempo, en su forma y en su propósito también. Hablemos del primer punto. El Hijo de Dios vino en su tiempo. Y el texto comienza diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Permíteme, como decía, compartir aquí 2 pensamientos. El primer pensamiento es que Jesús es el plan A de Dios. Navidad nos muestra a Jesús como el personaje principal de la historia. Después del episodio que todos conocemos, ¿verdad?, como la caída del ser humano en el huerto del Edén, Dios quiso, en su gracia, en su misericordia, seguir tratando con nosotros, primero a través de una familia, la familia de Abraham, un pueblo, el pueblo de Israel, unas ordenanzas siguiendo la ley de Moisés, un espacio físico, el templo de Jerusalén. Sin embargo, todo ello servía como figuras que apuntaban a una realidad que estaba todavía por venir. Eran como sombras, cuando tú ves una sombra, es que algún objeto por la luz, ¿verdad?, la está proyectando. Eran sombras que señalaban la llegada de un cuerpo. Estaba a punto de girar la esquina. Jesús no fue el plan B de Dios después de que todo lo anterior para revelarse a la humanidad y para rescatarnos hubiese fracasado. Jesús fue siempre el plan A de Dios para rescatarnos. Y en aquella Navidad, cuando el tiempo preciso se cumplió, el plan salió a la luz. Claro que si eres un buen judío, ahora mismo te estarás preguntando ¿para qué sirvió entonces todo ese tiempo anterior que conocemos como la ley, ¿verdad?, la ley de Moisés? Bueno, esta cuestión la trata precisamente Pablo en esta carta, pero permíteme responderte dando 3 indicaciones muy breves sobre la función que tiene la ley. La primera, la ley fue dada para frenar el pecado. La segunda, la ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado. Y la tercera, la ley fue dada para enseñarnos a vivir lejos del pecado. Pero en ningún caso la ley fue dada para salvarte del pecado. En absoluto. Para eso Dios envió a su Hijo, a Jesús, de quien el ángel dijo aquella noche, ¿verdad?, a José, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el mensaje de la Navidad es que Jesús, el Salvador divino, ha venido para rescatarte de una vida de pecado sin Dios. Y la única manera de beneficiarte de eso es perteneciendo a ese su pueblo, al cual Él ha venido a salvar, poniendo tu fe y tu confianza en Él. Jesús es el plan A. Y esto nos lleva a un segundo pensamiento aquí, relacionado, y se deduce del primero, y es que la historia es la historia de Dios. Navidad nos indica que Dios es el soberano de la historia, el que la gobierna los tiempos con sabiduría. Desde el principio, cuando el ser humano se rebeló contra Él, Dios inició
una historia. Dios inició en la historia un plan de rescate que pasaba como un delgado hilo, ¿verdad? A través de una aguja, un hilo por medio de un hijo de Eva, un hijo de Abraham, un hijo de David, hasta culminarse siglos después en el hijo de María. Por así decirlo, permitidme esta figura, la historia estaba preñada de Jesús hasta que lo dio a luz. Así Dios la está guiando en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios. Si retomamos la ilustración con la que comenzaba de un guionista, me encanta la forma en la que C.S. Lewis ilustra este concepto, esta idea. Él habla de que es como si el escritor de un libro, llegado un punto de su relato, mientras lo está formando, decide él mismo convertirse en parte del guión, creando un personaje que tiene exactamente sus mismos atributos y que va a actuar en la historia. Navidad nos enseña que llegado el tiempo, el autor de la historia se convierte en el personaje principal de su propio relato. Y esto debe hacerte pensar en la autoridad de esta persona, en su poder, en su amor también hacia nosotros. Y a la vez nos debe llevar también a convencernos de que la historia no está en manos del azar, no está en manos del cambio climático, no está en las manos de gobiernos poderosos, humanos. La historia está en manos de Dios. Y esto nos lleva a considerar que Dios se interesa por nuestra historia. Y un Dios que se interesa de esta manera por la historia, por supuesto que también se interesa por la historia particular de tu vida y de la mía. La historia de la Navidad nos recuerda que lo mejor que tú y yo podemos hacer es conectar la pequeña historia de mi vida con la gran historia de su salvación. Y esto lo hacemos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y una vez hecho esto, puedo vivir descansando, sabiendo, como dice el Salmo 31, que mis tiempos están siempre en sus manos y que Él los está guiando con sabiduría. Así que, en primer lugar, el Hijo de Dios vino en su tiempo. Lo segundo que podemos destacar del texto es que el Hijo de Dios vino en su forma. El texto continúa diciendo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahora quiero que notes aquí cómo Pablo se refiere a Jesús como el Hijo. Se refiere a Él como el eterno Hijo de Dios y está dando por hecho su existencia antes de su nacimiento, su preexistencia. Y esto es importante porque solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede salvarnos de su propio juicio. Y Jesús lo era. El Hijo eterno siempre fue Hijo, pero este Hijo vino a nuestro mundo de una forma que necesitábamos. Y de nuevo déjame darte aquí dos pensamientos que salen del propio texto. El primero, el Hijo de Dios nació de mujer por nosotros, para ser un legítimo representante, sustituto de la raza humana caída. El Hijo de Dios debía ser en todo como nosotros. Quizás si me permitís este ejemplo, y también para los más jovencitos que están aquí, es como cuando un jugador de fútbol o de cualquier deporte se lesiona durante el partido y necesita ser sustituido, pero solamente puede ser sustituido por otro jugador. Y además que sea del mismo equipo, ¿verdad? De ninguna manera puede ser sustituido por un animal, por mucho que corra, ni por el jugador de otro equipo tampoco. Así son las reglas del juego. Bueno, nuestro sustituto no podía ser simplemente un ángel o un semidios, ¿verdad? Como en las leyendas o en la mitología grecorromana, ni tampoco un Superman, mucho menos un animal, como se representaba a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Nuestro sustituto debía ser un verdadero hijo de mujer, un hijo de Eva. Y en Navidad, esta realidad toma forma. El Hijo de Dios se encarnó. Al nacer de mujer, asumió una verdadera naturaleza humana. De manera que este bebé que nació en Belén y que más tarde sería con su cuerpo colgado en aquella cruz, era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y solo de esta manera podía ser nuestro Cristo, el Salvador. Como verdaderamente hombre, Él puede salir a jugar por nosotros. Él puede pagar por nosotros. Como verdaderamente Dios, Él puede darle un valor infinito a ese pago
y librarnos para siempre de la muerte. No tienes un Salvador más idóneo, ni que mejor te comprenda. Él es uno de los tuyos. Él es como tú, pero sin pecado. Ni que mejor pueda satisfacer todas tus necesidades. Es el Hijo eterno de Dios, que Jesús. Confía en Él. Pon tu vida en sus manos. Pero en segundo lugar, nos enseña aquí que el Hijo de Dios no solo nació de mujer, sino nació bajo la ley por nosotros. Y esto es interesante también. No solo necesitábamos que Dios se hiciese hombre por nosotros, sino que como hombre ahora cumpliese la ley divina por nosotros, la que nosotros no hemos podido cumplir. De nada nos serviría Jesús si Él mismo hubiese pecado, ¿verdad? Tendría que pagar por sus pecados. Si yo pretendo pagar tu deuda en un banco y cuando voy a saldarla mi cuenta sale en números rojos, difícilmente el banco, ¿verdad?, me va a permitir saldar esa deuda. Primero tendré que asumir mis costes, mis deudas, y después ya veremos si puedo asumir la tuya también. El crédito moral de Jesús es infinito, de manera que Él puede afrontar nuestra deuda en el tribunal de Dios ante la justicia infinita. Jesús nació bajo la ley, no solo bajo las exigencias de la ley, sino también bajo la maldición de la ley, llevando nuestro pecado. Él vino para vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. Y vino para con su muerte pagar el precio del pecado que tú y yo deberíamos haber pagado. En esta mañana, en medio de tus fracasos morales, de la culpa que te persigue, del temor, del juicio que sabes que mereces, recuerda esto: Jesús nació por ti. Jesús nació bajo la ley, la vivió, la obedeció perfectamente hasta la muerte y muerte de cruz, por ti. En Jesús Dios te acepta. En Jesús Dios más se complace contigo. Se alegra de ti, hónrale, ámale, refugiando tu vida solamente en Él, para siempre. El Hijo de Dios vino en su forma. Finalmente, el Hijo de Dios vino en su propósito. Nuestro texto termina diciendo que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí vemos el propósito de la venida de Jesús, a través de dos figuras, dos ilustraciones diferentes. La primera nos dice para ser redimidos. ¿Qué significa esto? Bueno, en el contexto romano esa palabra se relaciona con la posibilidad de comprar la libertad de un esclavo, ¿verdad?, que estaba en el mercado. Así el Hijo de Dios vino para redimir a los que estábamos bajo la ley. Y quizá aquí te preguntas, ¿pero es que la ley es como un amo que nos esclaviza? Bueno, la ley de Dios es buena. Sin embargo, como ya hemos señalado antes, no puede salvarnos de nuestra condición. El problema no es la ley, el problema soy yo. Pero, en cualquier caso, eso hace que la ley de Dios aparezca como una amenaza aplastante, constante sobre mi vida. Continuamente me sabe decir lo que debería hacer, pero no me puede dar la capacidad para hacerlo. Es desesperante. El peso cada vez pesa más, nos hunde más, se hace insoportable. Y al no cumplirla, estamos bajo la maldición de la ley permanentemente como esclavos. Están encadenados a los barrotes. A no ser que alguien capaz nos descargue. Coja la carga y la ponga sobre sus hombros y cargue con ella por nosotros. Quizá en alguna ocasión, imagino que sí, si tienes la edad suficiente, has participado en alguna mudanza con algún amigo, ¿verdad? Si lo has hecho, ¿sabes cuánto se agradece que una empresa lo haga por ti? O que en medio de la mudanza algún amigo, un buen amigo, venga y te diga, uy, llevas mucho tiempo llevando esta carga, déjamela a mí, y se la pone encima suyo y la lleva por ti. ¿Qué alivio da eso? Para eso nació Jesús aquella Navidad, para descargarnos del peso de la ley, de la esclavitud por sus exigencias que no puedo cumplir y la maldición que pesa sobre mí y cargar sobre sus espaldas, especialmente en la cruz, todas sus consecuencias.
¿Necesitas en esta mañana sentirte libre? Una vida sin Dios te va a hundir más. Una vida llena de reglas religiosas te va a esclavizar cada vez más. Solo la fe en el Hijo de Dios y su obra y su vida y su muerte a tu favor te va a aliviar y te va a dar paz para siempre. Jesús dijo, solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la segunda figura que utiliza aquí Pablo, además de la de redimirnos, es la de adopción. Vino para adoptarnos. Y esta segunda ilustración tiene que ver ahora con el ámbito familiar, ¿verdad? La adopción era algo practicado comúnmente en el contexto romano, principalmente por familias que eran adineradas, que por cualquier razón no tenían hijos, y buscaban a un joven que fuese un buen candidato competente para dejarle toda su herencia, toda su fortuna. Y para ello hacían una selección, un verdadero casting, hasta dar con el candidato idóneo. Bueno, Dios quiso adoptarnos y hacernos sus herederos, no precisamente por nuestra competencia, sino a pesar de nuestra incompetencia. Así podríamos resumirlo. Para eso Dios envió a su Hijo, para hacernos sus hijos. Ese es el mensaje. El Evangelio no es solo perdón de pecados, salvación del castigo eterno. No, es mucho más que todo esto. El Evangelio nos habla de volver a ser adoptados como hijos de Dios. El evangelista Juan lo dice en el capítulo 1 de su texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer en el Hijo de Dios, somos pegados a Él, unidos a Él. Dios, sigue diciendo aquí el texto de Gálatas en el verso 6, envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. De manera que ahora podemos vivir en comunión con Dios como hijos de Dios. Puedes pensar quizá en ese bebé en el pesebre, que más tarde, a medida que va creciendo, aprendería, ¿verdad?, a hablar balbuceando y diría seguramente sus primeras palabras, las que decían comúnmente cualquier niño judío en casa: Abba, papá. Ese bebé vino para hacernos hijos de Dios, poner su espíritu en nuestro corazón y en nuestra boca para que podamos dirigirnos a Dios con la misma expresión de confianza. Dice aquí el texto, Abba, papá. Y Él entiende nuestro balbuceo. Y Él conoce nuestro corazón. Y compartimos el mismo Padre Celestial. Y esto nos recuerda aquella famosa parábola del hijo pródigo. Quizá la conoces. Este hijo que abandonó el hogar de su padre, malgastó toda su herencia y acabó en ruina total. Pero al volver a casa estaba arrepentido y el padre, muy amoroso, lo recibió de nuevo con todos los honores, con todos los derechos. Sin embargo, en esa historieta aparece la figura de otro hermano mayor, que está muy enfadado. No quiere ni siquiera volver a ver a su hermano pequeño. La forma de actuar del Hijo de Dios fue totalmente diferente. Nosotros somos como aquel hijo pródigo, que le dimos la espalda a Dios, que quisimos gastar todo lo que Dios nos ha dado en esta vida y vivir de espaldas a Él. Sin embargo, Jesús es el hermano mayor perfecto. Él dejó su herencia en el cielo, Él quiso venir a buscarnos y Él vino a traernos de vuelta al hogar de su Padre. Nosotros derrochamos toda la herencia, pero el Hijo de Dios quiso compartir la suya con nosotros. Y así acaba precisamente esta sección en Gálatas, versículo 7. Así que, para el que ha creído en Cristo, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Piénsalo así. El Hijo natural de Dios vino para hacernos hijos adoptados de Dios. No hay regalo más grande. Él vino para que fuésemos hijos de Dios y poder compartir su herencia con nosotros. ¿Sabes cuál es? El Padre. El Padre Celestial. El mismo Padre. No hay regalo más grande de Navidad que este, tener a Dios como mi Padre Celestial por medio de Cristo. Eso es para ti y para mí. Eso es para todo aquel que recibe a Jesús con fe.
En conclusión, en esta Navidad y cada día de tu vida piensa en esto. Dios envió a su Hijo para hacernos sus hijos. Jesús nació en la familia de los hombres para que tú y yo pudiésemos nacer en la familia de Dios. Fíjate aquí cómo la Trinidad opera en todo esto. El Padre envió a su Hijo para darnos a su Espíritu. Eso es en la Navidad, ese es el mensaje. No solo que el Hijo de Dios nació en un pesebre, sino que ahora por su Espíritu puede nacer también en tu corazón por medio de la fe. Y si por la fe el Hijo de Dios ya ha nacido en tu corazón y en el mío, si ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo habita en ti y en mí, si el Padre es tu herencia más grande en esta vida y por toda la eternidad, vivamos cada día en comunión con Él, como hijos de Dios, y seamos conformados cada día más y más a la imagen de su Hijo Jesús, para que, como escribe Pablo, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Pues vamos a orar y después simplemente dejaremos unos minutos para que 2 o 3 de vosotros, si queréis, podéis levantar también una oración en respuesta a este mensaje y a este día. Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias damos porque tú enviaste a tu Hijo. Él se encarnó por nosotros para que creyendo en Él todos nuestros pecados fuesen limpiados y pudiésemos recibir el derecho y la realidad de ser adoptados como hijos tuyos. Gracias porque Jesús quiso compartir su gran herencia, la comunión del Padre. Y nosotros ahora por medio de Él podemos llamarte Padre nuestro, que estás en el cielo. Podemos disfrutar de la comunión contigo, de tu consuelo en medio de todas las aflicciones de esta vida y de la esperanza eterna en tu casa para siempre. Que esa sea nuestra fe, que esa sea nuestra esperanza en Jesucristo, en todos y cada uno de los que aquí estamos hoy. Oramos en su precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres orar, pues